Prueba ilícita, excepciones de la prueba ilícita y árbol envenenado. La historia del problema de las excepciones a la regla de exclusión se relaciona básicamente con los costos que supone para un sistema de Estado de Derecho aceptar que los delincuentes queden libres por cuenta de falencias en la recaudación probatoria o en las violaciones del debido proceso por parte de las autoridades de persecución penal. La excepción se aceptó como un remedio de creación jurisprudencial secundario para mantener vigentes algunos derechos constitucionales, pero en todo caso no se ha asumido que la exclusión de prueba ilícita sea un derecho de los ciudadanos sometidos al proceso penal. Lo que originariamente se entendió como una solución de talante a las violaciones de la Constitución se constituye actualmente en una puerta de escape que faculta a los jueces para decidir los casos en los que la regla no opera. En relación la solución, la regla de exclusión ha sido cuestionada por la propia Corte Suprema, especialmente frente a los frutos del árbol envenenado. En este sentido, las excepciones permiten que una prueba obtenida ilegalmente genere efectos jurídicos, lo que consecuentemente genera una intensa crítica positiva y negativa desde la academia. Prueba ilegal y prueba inevitable. Por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y practicada con vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular sería aquella obtenida, propuesta o practicada con una infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio, pero sin afectación de los derechos fundamentales. A continuación, haremos una representación donde explicaremos este. ¡Alto! ¿Qué pasó? Investigación de homicidios. ¿Yo qué hice? Sabemos que mataste a tu esposa. ¿Dónde está el cuerpo? No, yo no he hecho nada. Las pruebas, ¿qué hice yo? ¿Por No qué te hagas entran a el mi casa así? inocente, no te hagas el inocente, que tenemos el cuchillo con tus huellas Ese no es dactilares que mío. encontramos en la basura. Eso no es mío. Ustedes no pueden entrar hacia mi casa. John, tenemos una orden Quieto judicial. ahí, No, esto es falso. pósalo. Esto es falso. Esto es falso. Esto Vamos es a falso. esposar. Esto es ilegal. ¡Stop! Cuéntenos, estamos aquí con el indiciado en este caso y nos va a contar por qué esto es ilegal. Es ilegal porque ellos están entrando a mi casa con una orden falsa y están incumpliendo con lo de la prueba, porque tiene que haber una orden emanada por una autoridad legal y están vulnerando mis derechos fundamentales, como la privacidad y mi dignidad. Volvemos al fondo. No te preocupes, John. Tenemos otras qué? formas de hacerte hablar. Esta conversación va a ser grabada. Eso es ilegal, no pueden grabar nada de aquí. ¿Por qué hacen esto? ¿Con qué autorización? Yo no he hecho nada. Ese cuchillo no es mío. O sea, Ya. habla, John. Habla. Habla, John. Habla. ¿Dónde está tu esposa? Está en el cuarto. Pero no me peguen más. Voy a revisar. ¿Viste, John, que no era tan difícil? Pero esto sigue siendo ilegal. Aquí no hay nada. ¡Búscale el otro cuarto! No hay nada en este. Compañero, está acá. Lo sabía. Sabía que aquí estaba el cuerpo de la esposa. Ahora vamos a poner a John tras las rejas. Acción. ¿Y esto qué es, John? Yo no sé, yo no lo hice. Vemos que
¿Tú lo hiciste? No, yo no Nos lo acabaste de confesar que lo hice. No, hiciste. eso no, yo no lo hice. Compañero, Nunca he mira lo que confesado. encontramos. Wow. ¿Qué tenemos aquí, Eso tampoco John? es mío. Sabemos que esto es cocaína. No, eso no es mío. Te vas a Ustedes lo duplicar colocaron. el tiempo tras las rejas. Bueno, como podemos nosotros observar en el video, con referencia a la teoría del árbol envenenado, el árbol envenenado es una teoría que se aplica en el derecho penal con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas frente a diferentes actuaciones ilegales de las autoridades, como pudieron ustedes apreciar. Esta doctrina prueba que se obtenga de manera ilícita o que se derive de una prueba ilícita debe ser excluida del proceso penal, pues se considera que esta prueba está contaminada con ilegalidad de su origen. Esta metáfora del árbol envenenado significa que si la fuente de la prueba del árbol está corrompida, también lo será todo lo que se obtenga a partir de ella o el fruto. Un ejemplo de esto es como cuando nosotros ingresamos al registro de la casa sin orden judicial, encontramos drogas, entramos un arma, incriminamos al dueño de esto no puede ser usado totalmente en su contra, ¿no? Porque viola el derecho está violando el derecho a la privacidad del domicilio, y esta teoría del árbol envenenado busca que se garantice el respeto, la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos, así como que también evitar que el Estado se beneficie y utilice medios ilegales. Debemos nosotros también tener en cuenta que la doctrina independiente y en el descubrimiento inevitable, la buena fe, el interés público, permiten que estas pruebas obtenidas de manera ilícita, cuando se cumplen ciertos requisitos, no pueden ser tenidas en cuenta. La legalidad de la prueba es cuando el juez determina por medio de su conocimiento la admisión de una prueba o elementos probatorios, brindándole las garantías constitucionales contemplados en los artículos 29 del debido proceso, artículo 28, la libertad, y el artículo 15, intimidad, y brindándole así la licitud de la legalidad de la prueba. Reglas probatorias. Regla de la exclusión probatoria. Es la violación del debido proceso porque la obtención de los elementos materiales probatorios están violando lo contemplado en la Constitución Política, artículo 29, dando la nulidad y la prohibición en cualquier efecto jurídico de la prueba, obtenida mediante violación. Elementos del juicio. Para decidir si una prueba debe estar excluida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 1. Irregularidades que comprometen seriamente el debido proceso. 2. El concepto del debido proceso en la Constitución. 3. Violación de los derechos fundamentales. Artículo 10, Código del Procedimiento Penal. Potestad de la configuración legislativa. La exclusión de la prueba se da porque se violan los derechos humanos contemplados en la Constitución de 1991. Ejemplo, la tortura, donde el Estado se aprovecha mediante actos irregulares o ilícitos producidos por los órganos dependientes del Estado. Los efectos de la exclusión de la prueba. Los efectos jurídicos donde la decisión judicial es la exclusión, se rechaza y no se utiliza y no se tiene ninguna valoración en el acto procesal. Función de la regla de exclusión. Regula la conducta de las autoridades, en especial las policiales, como lo son. La función protectora del sistema judicial. El respeto de las reglas de juego en un Estado de derecho. La confiabilidad de la prueba. Función reparadora por la arbitrariedad cometida contra el procesado. ¿En qué consiste la prueba derivada, la prueba ilícita y cuáles son sus condiciones de exclusión? Si una prueba que se demuestre una causal directa o indirecta de la prueba principal
que fue obtenida violando las garantías constitucionales. Esta se excluye de la actuación procesal por el simple hecho de la existencia de la prueba principal. ¿Quién puede solicitar que se aplique la regla de exclusión? La puede solicitar un tercero que no haya sido directamente afectado, pero relacionado con la situación de este proceso. Fuente independiente. Esta se define como la existencia de un cauce investigativo diferente que permite obtener pruebas por una vía distinta de la empleada para recolectar los elementos de pruebas considerados ilegales. Se trata de una fuente autónoma, es decir, que va a una vía distinta de adquisición de la prueba que aquella que se considera ilícita. La autonomía implica la existencia de otras vías de investigación que permiten llegar a la obtención de medios de pruebas que sean acreditadas a la existencia del hecho delictivo. El descubrimiento inevitable consiste en que si se demuestra que la evidencia excluida por derivar un quebramiento constitucional se habría descubierto en forma casi inevitable de acuerdo a las investigaciones que se han estado llevando por parte de la policía, la evidencia también será válida. El vínculo atenuado. Esta excepción se aplica cuando la relación entre la prueba obtenida ilegalmente y la prueba derivada de ella está tan débil o difusa que se considera que la prueba derivada no está contaminada por la ilicitud de la prueba original. Es decir, se admite la prueba derivada como válida si se demuestra que no depende de la prueba ilícita, sino que tiene una fuente independiente, un descubrimiento inevitable, una causa independiente.